estamos. Ya está aquí el tío Turras. En fin, bueno, el otro día hice un directo, por si no lo habéis visto, os dejo por aquí el enlace, en el que hablé un poquito de la última película de Nicolas Cage, la de Renfield, que me petó la cabeza, súper divertida, súper violenta y sangrienta, y a mí, la verdad que me gustó. Lo digo, por si no la habéis visto, yo os recomiendo que vayáis a verla. Después otra recomendación que quiero haceros, que esto lo voy a hacer de vez en cuando. Y igual que vosotros me seguís a mí, yo también sigo pues algún canal de YouTube y tal. Y hay una muchacha que se llama Lara, que tiene un canal que se llama El Engie Cine, os dejaré por aquí exactamente cómo se escribe. Y es una crítica freelance, o sea, ella se busca la vida, va a pases de películas y después hace unos vídeos cortitos, 5, 6 minutos, una cosa así, en su canal. La verdad que de una manera profesional, ella sabe de iluminación, de sonido, de producción, de todo, no como yo, que soy un matao. Y os recomiendo, si queréis pasaros por allí, a echarle un vistacito, porque a ver si conseguimos entre todos que este año llegue a los 100.000 y tenga su plaquita, que me haría ilusión, y supongo que a ella evidentemente más que a mí, tener su plaquita. Yo os la recomiendo, El Engie Cine, que esto lo hago yo porque me da la gana, no porque hayamos hablado nada, ni nos conozcamos ni nada, sino porque yo quiero. Y en otros vídeos recomendaré algún canal más que me parece curioso y que voy viendo vídeos de vez en cuando. Pero no se os ocurra iros de este, Aquí hay sitio para todos. Año 97. Vamos a lo nuestro. Nicolas Cage, 2 películas, con Air. Enlace, tenéis vídeo. Y justo el día después de acabar de rodar con Air, empezó a rodar Cara a Cara. Justo la escena en la que John Travolta, que es Castor Troy convertido en el personaje de John Travolta, que tiene la conversación aquella con su mujer en el dormitorio conyugal. O sea, de un día para otro se convirtió de Cameron Poe en Castor Troy. Pero así fue el tema. Pero bueno, la historia viene de largo. La historia esta viene de largo, empezó en el año 90 y la película no se estrenó hasta el 97. Y pasaron 6 años dando vueltas y vueltas, reescrituras y más reescrituras, que todas esas cositas, más un montón de curiosidades, son lo que os voy a contar hoy. Así que bueno, vamos por el principio. Corría el verano de 1990 y Michael Collery y Mike Ware, 2 guionistas que se habían conocido en la universidad, todo el rollo, después de haber visto alguna película y alguna cosita así, decidieron que querían escribir una historia sobre la fuga de una cárcel del futuro. La película está ambientada en un futuro lleno de tecnología y un montón de cosas más. Y esto acabaría transformándose a lo largo de 6 años de modificaciones, reescrituras y tal, como os iba comentando, en el guión de Cara a Cara. Además, coincidió que un conocido de un amigo suyo, aquello de un amigo, tuvo un accidente con un ala delta y se partió un montón de huesos de la cara. Y para reconstruírsela, le tuvieron que levantar toda la cara. Y entonces cogieron y empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué pasaría si le hubieran cambiado la cara? ¿Podría cambiarse una persona con otra persona la cara? ¿Y qué es lo que le llevaría a una persona a querer cambiarse la cara voluntariamente para porque tuviera algún tipo de obsesión o tuviera algún tipo de misión o algo que le tuviera que forzar a ello? Con todas estas premisas fue cuando empezaron a escribir el guión, que tardaron la primera, lo que sería el primer borrador, 5 días. En 5 días lo tenían escrito. Claro, el tema de cambiarse la cara, diría, o la personalidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Barajaron varias ideas y una de las primeras ideas que surgió sería a través del vudú, como una especie de magia que te proyectas en otra persona o como si fuera posesión del cuerpo del otro, una cosa así. Pero el tema no acababa de funcionar. Además, querían que fuera algo psicológicamente muy loco. Y entonces, claro, pensaron, lo suyo sería que se pudiera cambiar la cara por medio de efectos especiales o de otras técnicas, realmente la de una persona con otra. Pero bueno, seguimos en el principio de cómo se hacía la historia para Cara a Cara. El tema iba a ser todo en plan futurista, iba a haber coches voladores y todo eso, pero se ve que el presupuesto se iba de madre y entonces no estaban dispuestos a financiar una película que hubiera sido carísima.
Bueno, damos un salto en el tiempo, llegamos al año 1991 y uno de los ayudantes de Joe Silver, productor conocido que ha trabajado mucho tiempo con Warner, que tenéis algunas menciones a él en algunos de los vídeos aquí en el canal, sobre todo de Sylvester Stallone, se lee el guión, le gusta y entonces se pone en contacto con la propia Warner y le dice, oye, comprar el guión este por $100.000 y con una opción de 18 meses, que eso muchas veces se le hace. Hay una puja entre diferentes compañías de cine y entonces cada uno va poniendo su precio y el que mejor precio le parece a los guionistas se lleva el guión, y lo de los 18 meses es que tienen 18 meses para poner en marcha el proyecto. Si a los 18 meses no se ha puesto en marcha el proyecto, queda libre el guión, pero los 100.000 euros se los quedan y entonces pueden entrar a pujar otras compañías cinematográficas. Una locura. Pero bueno, resulta que la Warner empezó a poner ya pegas desde el principio. Sobre todo con la escena en la que Castor Troy, convertido en el agente Archer, que es John Travolta, tenía una escena erótico festiva con la mujer de Archer, siendo otro. Y entonces esto como que no le gustaba mucho, que era un poco confuso moralmente y no le acababa de gustar. Pero los guionistas se negaron a eliminar la escena porque decían, es que esa escena es el quid de la cuestión. O sea, más enfermizo, más loco psicológicamente que una persona que se convierte en otra y encima quiere acostarse con su mujer, es que puede haber más para que la gente diga, esto es una locura de película. Bueno, dábamos un salto al año 1992, ya hemos pasado 2 años. Joe Silver se pone en contacto con John Woo, que ya empezaba a tener fama fuera de Hong Kong con todas sus películas de acción y todo el rollo de Killer, Hardboiled y todas esas cosas. Pero John Woo le dice que no está interesado porque tiene mucha trama futurista la película, que le gusta el tema de la acción y tal, pero que hay que desarrollar más los personajes porque si no, todo el entorno y la ambientación de la película se va a comer el dramatismo y todo el tema psicológico de la misma. Y entonces le dice a Joe Silver, pues mira, pues no lo voy a hacer. Finalmente pasan los 18 meses y Warner cancela el proyecto totalmente, porque decide centrarse en el proyecto de Demolition Man, protagonizada por Sylvester Stallone y Wesley Snipes, que os dejo aquí enlace, tenéis vídeo en el canal. Entonces se queda libre el guión a finales de 1992 y New Line, Paramount y Columbia pujan por él. Y finalmente se lleva el gato al agua Paramount. Curiosamente se incorpora dentro de Paramount, que tenía las oficinas allí, el actor Michael Douglas con su compañía de producción y empieza a mover todo el tema con Sherry Land, que era en aquella época la directora de proyectos de Paramount, para que pues le dé un poquito de luz verde y lo saque adelante. Finalmente, convencidos y alentados por Michael Douglas, deciden reescribir el guión, quitar mucho de la parte futurista, centrarse más en los personajes para darle un poquito más de historia psicológica y dramática a la película. Incluso Michael Douglas le va pasando algunas notas de cómo construiría él los personajes. Total, el guión que se queda de todos estos que están escritos es la versión número 30 y esto sería el guión definitivo, entre comillas, de Cara a Cara. Bueno, hay que buscar un director nuevo y se ponen en contacto con Rob Cohen. Se mete en el tema del proyecto, empieza a prepararlo un poquito y tal, pero finalmente decide también abandonarlo al irse a rodar la película Dragonheart, protagonizada por Dennis White, que es una película de dragones, os acordaréis. Después hicieron 2 o 3 partes, pero como la primera ninguna. Una de las ideas que tenía Rob Cohen, que quería cambiar del guión, era que al final Castor y Archer se juntaran para desactivar la bomba que había puesto el primero, porque no se acordaba dónde la había dejado y todo el rollo. Pero esto no le gustaba tampoco a los guionistas, o sea que esto también lo descartaron y además, estando Rob Cohen fuera del proyecto, pues más aún. Bueno, llegamos al año 1993 y Sam Raimi, que conocía a Michael y Mike, vamos a llamarlo así a los guionistas, los invita a un pase de Blanco Humano, película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, dirigida por John Woo y producida por el propio Raimi, y allí conocen los guionistas a John Woo, que durante 3 años todavía no lo habían conocido. Entonces le vuelven a hablar del proyecto, le dicen que cómo está el tema, que si le interesa y tal, pero él dice, mira, ahora mismo estoy metido en el proyecto de Broken Arrow, que está protagonizada por John Travolta y Christian Slater, y no puedo abandonarlo. Total,
que cogen y otra vez el proyecto aparcado. Llegamos al año 95, empezamos en el 90, ya han pasado 5 años. Marco Brambilla, curiosamente director de Demolition Man, el proyecto por el que Warner había apostado y había dejado el de cara a cara, lo abordan para ver si quiere ser el director. Y en un principio este acepta, pero quiere que los protagonistas sean más o menos jóvenes. Luego os explicaré más cositas de cuáles podían ser algunos de los protagonistas que vais a flipar. Y les dice, pues mira, Nicolas Cage también había leído el guión, ya estaba interesado, o sea, un año antes de rodar la película, ya le gustaba, pero solo se pondría en marcha si Johnny Depp hacía el otro papel. Michael Douglas coge, se presenta en el rodaje de A la hora señalada, que estaba haciendo Johnny Depp como protagonista, que esa película también está muy chula. Y le empieza a hablar un poquito de qué va la película, todo el rollo, que se llama Face Off y todo el tema. Y Johnny Depp dice que no está interesado en hacer una película sobre hockey. Y Michael Douglas le dice, ¿pero cómo sobre hockey? Dice, sí, Face Off es un saque que se utiliza en la terminología del hockey y entonces no estoy interesado. Y fue todo un error, porque no se daba cuenta de que era una cosa futurista y era sobre cambiarse la cara. Total, fuera Johnny Depp, también Marco Brambilla decía que no quería otro elenco, que quería a Nicolas Cage y a Johnny Depp, que si le iban a traer a otros actores, que se iba del proyecto. Otra vez proyecto cancelado. Bueno, pues coge Michael Douglas, se presenta en las oficinas de John Woo, que ya estaba terminando la postproducción de Broken Arrow y todo el tema, y le vuelve a hablar del proyecto. Le dice que han hecho cambio, que han quitado toda la parte futurista, que han desarrollado más a los personajes. Y finalmente, a la tercera va la vencida, dice John Woo que la hace, pero que se centrará también en desarrollar un poquito la trama más de los personajes junto con los dos guionistas para ya darle el toque final al guión, que ya sería la versión número 31. Además, Woo les pidió a los guionistas que pensaran algún tipo de final espectacular para la película, porque a él le encantan los finales espectaculares. Y después de barajar varias ideas, le dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos una persecución con lanchas y todo el tema? Que luego comentaré, que es una curiosidad, y a John Woo le pareció magnífico. Lo que pasa es que tuvieron algunos problemas de cómo empezar la película. Porque claro, dijeron, vamos a ver, ¿cómo hacemos que el personaje de Castor Troy entre en coma para dar después ya marcha a toda la acción de cambiarse las caras y tal? Barajaron un montón de cosas. Primero que congelarlo en nitrógeno líquido, pero dijeron, es que esto es muy parecido a Terminator o incluso a Demolition Man. Esto no me gusta. Después barajaron de que cuando se está escapando en la escena del principio por el aeropuerto, se sube a la torre de control y se intenta descolgar, se estrella contra la cristalera de la torre de control y se queda en coma. Pero esto tampoco le gustaba. Empezaron a pensar y había un montón de opciones, pero ninguno le gustaba. Entonces dijeron, mira, ¿por qué no hacemos que entran en el hangar? Tienen allí unos motores que están de revisión y con uno de los motores pues le da, la turbina del avión lo empuja, pega un porrazo contra el final de la sala esta del viento y se queda en coma. Y esta es la escena que vemos en la película. También la escena de la muerte del hijo de Archer estaba como una especie de flashback a mitad de la película para explicarnos un poco por qué tenía esa manía y esa obsesión con el personaje de Castor Troy, el agente Archer. Pero finalmente dijeron, vamos a empezar la película con esta escena porque así la gente ya se meterá en todo el tema del dramatismo y entenderá por qué la obsesión de cazarlo, meterlo en la cárcel y todo el rollo que es por haber provocado la muerte de su hijo. Y entonces esto lo modificaron también. Bueno, vamos al tema de rodaje y localizaciones. La película se rodó entre octubre del año 1996 y enero de 1997 en diferentes localizaciones de la ciudad de Los Ángeles. Por ejemplo, en Los Ángeles Convention Center es donde Castor Troy pone la megabomba que después tienen que buscar para desactivarla y todo el tema. Esta ubicación, curiosamente, sale en películas como Demolition Man, también se utiliza en la película Starship Troopers y también se utiliza en la película Hora Punta. La persecución del principio, donde se estrella el avión y todo, eso se rodó en el Southern California Logistic Airport, que básicamente es un aeropuerto pues, de eso, de logística, para llevar paquetería y cositas de estas. El Kaiser Permanent Baldwin Medical Center es el centro médico donde trabaja el personaje de Eve. El Instituto Médico Walsh, donde tienen a Castor Troy en coma,
Esto es la Henan House, que está situada en las montañas de Santa Mónica. La casa de Sean Archer es una casa que pertenece a la comunidad de Palisades Park, que está situada también en Santa Mónica. El interior de la prisión Airworld, donde tiene metido allí a Castor Troy con aquellas botas que son magnéticas y tal, es la Eagle Rock Substation, que está situada entre Los Ángeles y Pasadena. Y curiosamente aquí también se han rodado escenas de Demolition Man y de la película de Tim Burton Ed Wood. Y el exterior, lo que viene siendo la plataforma petrolífera, está a unas 3 millas de la costa de Carpintería, que pertenece a Santa Bárbara. Curiosamente, esta plataforma existe de verdad y está en funcionamiento de verdad. Y luego os explicaré alguna curiosidad sobre lo que aconteció en el rodaje allí dentro. La escena del tiroteo dentro del apartamento de Dietrich, el hermano de Sasha, esto es un loft que pertenece al edificio Pacific Electric Building. Aquí se han rodado muchas series y muchas películas. Por ejemplo, son las oficinas del Daily Bugle en las películas de Spider-Man, donde sale Jonah Jameson allí hablando y todo el rollo. También es la oficina del cuartel de policía de la película Seven, protagonizada por Brad Pitt y por Morgan Freeman. La oficina del fiscal en la película LA Confidential, protagonizada entre otros por Russell Crowe y Kim Basinger. La iglesia del final de la película no es una iglesia real, es una especie de lugar para hacer eventos y cosas así, que se llama Cabrillo Beach Bathhouse, como una especie de baños y tal, como un balneario, por decirlo de alguna manera. Y esto es donde se rodó lo que viene siendo la escena final de la iglesia, y está situada en San Pedro. Y en San Pedro Beach, la zona de playas, es donde se rodó la escena final de la pelea, cuando las lanchas se estrellan y todo el rollo, y ellos se pelean ahí en una especie de zona donde suben las barcas y todas esas cosas. Además, se utilizó el plató número 14 de los Paramount Studios para hacer algunos decorados de interiores. Pues a lo mejor el interior de la casa de Archer, del loft de no sé quién, de la prisión por otro lado, y cositas así para escenas de interiores, como os estoy comentando. Antes de empezar el rodaje, tanto John Travolta como Nicolas Cage estuvieron ensayando durante 2 semanas y con conversaciones con John Woo para preparar a sus personajes. Resulta que se juntaban y entonces interpretaba, por ejemplo, Nicolas Cage a Castor, daba su versión y tal y cual, y entonces John Travolta aportaba algunas ideas y lo interpretaba él como si fuera Castor. Y lo mismo cuando hacían con Archer. Iban interpretándolo entre uno y el otro, iban poniéndole, pues mira, esta manía, estos movimientos, esto no sé qué, y entre los dos construyeron cada uno a su personaje y aparte a la hora de intercambiarse. O sea, ensayo total. Para ser más perfeccionistas todavía, cada vez que hacía un rodaje con una escena en donde le tocaba, por ejemplo, el personaje de Castor Troy, venía John Woo, se la enseñaba a John Travolta y le decía, mira, lo ha hecho así. Y entonces John Travolta, cuando le tocaba hacer de Castor Troy, pero con el cuerpo de Archer, cogía y hacía más o menos los mismos gestos, la misma gesticulación, la misma sonrisa y todas las cosas. Y al contrario, lo mismo, cuando le tocaba a Nicolas Cage, hacía pues, los movimientos, los gestos y tal, y muchas cosas, igual que las hacía John Travolta. Y así fueron construyendo toda la película. También les dio un poquito de manga ancha para improvisar, viendo que la película era una auténtica locura, pues podían hacer cosas locas. Y entonces Nicolas Cage improvisaría un par de escenas que han quedado en la película. Una cuando al principio le apuntan la cabeza a Archer antes de darle la turbina y dejarlo en coma, que se pone a cantar ahí una canción. Estoy listo para irme, baby, estoy listo. Eso está totalmente improvisado por Nicolas Cage. Otra escena es cuando Archer se convierte en Castor Troy y cuando se mira por primera vez en el espejo se pone a señalar ahí a todos y les dice que te jodan, que te jodan, que te jodan, que te jodan. Perdonadme por la frase, pero es que es así en la película. Y todo esto también fue improvisado. Que rompiera el espejo y tal, sí, pero que se pusiera a insultar a todos los demás, que además se queden así topillados, fijaros en la película, esto fue improvisación de Nicolas Cage. Travolta, ya sabemos los egos de muchos de los actores, tenía dudas sobre cuando Cage o Castor Troy le decía que no le gustaba la barbilla, que no sé qué, que no sé cuánto, se cachondeaba, y entonces llamó antes de rodar la escena a su tráiler a los guionistas y le dijo que esto no sabía muy bien si era alguna broma, si realmente se estaban riendo de él y tal. Entonces los guionistas le dijeron, vamos a ver, qué mejor cosa al público que el personaje de Castor Troy convertido en Archer
haga una mención sobre la barbilla riéndose Travolta de sí mismo, y esto al público le va a gustar. Y entonces lo convencieron y finalmente rodó la escena como vemos a la película. Pero en principio no le gustaba porque decía que si lo estaban tomando por tonto. ¡Ay, el ego! Un problema fue el final, porque los guionistas querían que acabara justo como acaba la película, cuando Archer entra con el hijo de Castor y le dice a su mujer y a su hija: ah, mira, aquí lo traigo, no lo podemos quedar y todo, como entre comillas, para llenar el hueco del hijo que habían perdido. Y la Paramount decía que no quería ese final, que quería el final cuando acaban con la vida de Castor Troy y así se acaba la película y tal. Pero John Woo apoyó a los guionistas y le dijo que no, que este final era mucho mejor. Entonces dijeron: mira, vamos a hacer unos pases de prueba y a ver qué dice el público. Hicieron los pases de prueba, acababa cuando Castor Troy moría y todo el rollo, y ahí se acababa la peli. Y la gente empezó a preguntar: bueno, ¿y el niño con quién ha quedado? Porque si está muerta la madre, está muerto el tío, está muerto todo el mundo, ¿el niño dónde ha quedado? Y entonces la Paramount le dijo a John Woo: bueno, pues venga, rueda al final que tú querías y vamos a acabar la película como finalmente vosotros querías, porque el público parece ser que echa de menos al niño. Y por eso se hizo. Si no se acababa, pues justo cuando la muerte de Castor y todo el rollo, y entonces se cambiaba de... otra vez volvía a su cuerpo o a su manera Archer, y ahí se acababa la peli. Para la música, John Woo quería de nuevo Hans Zimmer, que había trabajado con él en la banda sonora de Broken Arrow, pero tenía otros proyectos y le recomendó a uno de su equipo, John Powell, para hacerse cargo de la banda sonora. Entonces la Paramount le dijo: graba algunos temas, nos los muestras con imágenes de la película y si nos gusta te daremos el trabajo. Y John Powell hizo eso, grabó unos cuantos temas, los preparó, los puso y le dijo: vale, te contratamos, pero tiene que producir la banda sonora Hans Zimmer. O sea, Hans Zimmer tenía que estar sí o sí. Y finalmente Hans Zimmer produjo la banda sonora y John Powell fue el que la hizo. Curiosamente, este fue el primer trabajo como compositor de banda sonora de Powell y fue su estreno pues en una película. La película consiguió una nominación al Oscar a Mejor Sonido, pero finalmente coincidió ese año con Titanic y Titanic pues se la ventiló. Finalmente, con un presupuesto de 80 millones de dólares, la película recaudaría 245. O sea, se quedó justo al límite de lo que vienen siendo los beneficios. Pero la verdad que la película es una chaladura, pero nivel premium, ¿eh? O sea, tú la estás viendo, tiene buenas escenas de acción, típicas de John Woo, con cámara lenta, las palomas y tal, que ahora os explicaré la simbología de las palomas en las películas de John Woo. Y hoy traigo un vídeo que vais a alucinar. Y las escenas de acción, todo lo de cambiarse las caras, todo. Cuando se ven... Cuando Castor se convierte en Archer, no se le ve más loco, porque ya está loco perdido. Pero cuando Archer se convierte en Castor, ahí sí que lo vemos que lo está pasando bien, que tiene momentos de reírse, momentos de deprimirse, momentos no sé qué. Sobre todo hay una escena que le dice: ahora me acostaré con su mujer, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, y todos partiéndose de risa, cuando eso es real. Otra escena que improvisaron, que se me olvidaba, es aquella de: y le quitaré la cara. Y le vas a quitar la cara, que se ponen a decirlo todos allí en el apartamento de Dietrich antes de que haya el tiroteo. Esto también fue totalmente improvisado, lo de: y vamos a quitarle la cara, y todos empiezan a hacerlo como si estuvieran locos perdidos. Hubo un rumor, una idea rocambolesca que a los guionistas le hubieran encantado en aquella época, y era que la película la hubieran protagonizado Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, que hubiera sido mítica, imaginároslo. Y entonces hubieran cambiado algunas cosas del guión, como por ejemplo que Sylvester Stallone le hubiera dicho al personaje de Schwarzenegger: volveré, y Schwarzenegger le hubiera contestado: el crimen es una plaga y yo soy el remedio. Y frases así, hubieran puesto durante toda la película frases de uno a otro que las hubieran cambiado cuando hubieran cambiado sus personajes. Pero finalmente esto no era real. Fueron rumores que se dijeron y tal. A lo mejor Sylvester Stallone estuvo alguna vez un poco interesado, Arnold Schwarzenegger solitario, pero no se atrevía a hacer dos papeles. Pero finalmente nada. Mucho que sí, que no, pero ya lo veis. Protagonistas John Travolta y Nicolas Cage. Pero bueno, no os perdáis, porque se barajaron muchas opciones. Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme. Que bueno... ya me dirás, Dolph Lundgren le saca como 30 centímetros, no es como Nicolas Cage y John Travolta, que son 5 centímetros. Me parece que John Travolta es 1,88
Nicolas Cage 1,83. Pero Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme, que le cortaba la mitad de las piernas, esto era imposible. David Bowie y Mick Jagger. Que esto hubiera sido también una locura. Que digo, ¿pero qué me estás contando? Y Michael Douglas y Harrison Ford. Que era una de las opciones, pero Michael Douglas nunca estuvo interesado. Y aparte consideraban que eran actores, ya ves, en aquella época, muy mayores para hacer los personajes y querían personajes más jóvenes. Porque fue una de las opciones que barajó Marco Van Briglia cuando la iba a dirigir. Pero finalmente no le gustaba y entonces él dijo, no, yo quiero a Nicolas Cage y Johnny Depp, como os he explicado. Y cuando le dijeron, no, y Michael Douglas y Harrison Ford, no me gustan. Y por eso se fue del proyecto. Pero bueno, hubiera sido también una locura, ¿eh? Bueno, en primer lugar tenemos a John Travolta como Sin Archer y Castor Troy, podríamos decir. Un agente que quiere cazar a un terrorista, asesino, traficante de todo, que es el personaje de Nicolas Cage, Castor Troy, y que aparte tiene una venganza personal porque en un atentado contra su vida, pues lamentablemente murió su hijo. Curiosamente, John Travolta cuando empezó a rodar la película todavía no sabía lo que iba a cobrar, porque sus agentes estaban negociando y casi llegando al final del rodaje le dijeron que iba a cobrar 20 millones de dólares. 20 millones, ¿eh? Pastizal. Bueno, después tenemos a Nicolas Cage como Castor Troy y podríamos decir Sin Archer también. En un principio no quería hacer la película Nicolas Cage, porque decía que no le atraía el ser un villano. Pero los guionistas le estuvieron explicando, no, pero si es que aparte del villano también vas a ser el héroe. Vas a ser el héroe también de la película porque hay un intercambio. Entonces ya se interesó por el proyecto. Y Nicolas Cage cobraría 6 millones por la peli. O sea, 14 menos que John Travolta. Yo es que después dicen la diferencia salarial entre actores, hombres y actrices. Pero aquí ya veis, 14 millones entre uno y otro y los dos hacen exactamente el mismo trabajo en la película. No entiendo. Después tenemos a Joan Allen, que lo hemos visto en un montón de pelis y series y tal, como Eve Archer, mujer de Archer, valga la redundancia. Pero Paramount se negaba a contratarla porque decían que era muy mayor también. Querían una actriz más joven para que hiciera de la mujer de Archer. Pero los guionistas dijeron, mira, la vamos a contratar y si hace falta el bono de producción, que es eso que se suelen llevar si la película funciona y tal, dineritos extra, se lo damos para pagarle el sueldo. Pero al final le gustó la prueba que hizo la Paramount, pensó, bueno, pues tampoco no es tan mayor, tiene la edad pues, de una esposa de un policía. Y la contrataron y no tuvieron que deshacerse de ningún dinero ni nada los guionistas. Después tenemos a Dominic Swain como Jamie, la hija de Archer y de Eve, que venía justo, pues más o menos de un debut de una película bastante polémica junto con Jeremy Irons, que era un remake, una nueva versión de la película Lolita, y que en su época fue bastante escandalosa. La primera quizá un poquito menos porque era más sutil, pero esta un poquito más porque representaba que era una niña y tal, y tenía relaciones con el personaje de Jeremy Irons, que era ya un señor mayor, y hubo unos cuantos toquecitos por ahí. La verdad que nos ha prodigado mucho esta muchacha. Hemos visto alguna película, algún papelito de ella, pero poco se sabe, la verdad, ¿eh? Después tenemos a Alexandro Nivola como Paulus Troix, el hermano este súper inteligente, pero un poquito trastornado también, de Castor, y en un primer lugar se barajó que fuera Mark Wahlberg el que hiciera de Pollux, pero no estuvo interesado en el papel y finalmente pues, se lo llevó este muchacho. Después tenemos a Nick Cassavetes como Dietrich, el hermano de Sasha y se podría decir que en algún momento cuñado de Castor y evidentemente tío de su hijo, Adam. Y este apareció en la película por pura casualidad. Resulta que, por si no lo sabéis, es hijo del director John Cassavetes, de ahí el apellido, Nick Cassavetes. Había rodado una película con John Travolta y lo necesitaba para que doblara algunas frases que no se escuchaban bien del diálogo que habían rodado en la película en vivo. Y se presentó allí y John Woo lo vio y le dice, ostras, ¿tú quién eres? No, yo soy Nick Cassavetes, he rodado una película con John Travolta, tal y cual, no sé qué. Oye, ¿qué te parece? Le dijo John Travolta, ¿qué te parece a John Woo si le damos un papelito como Dietrich, el hermano de Sasha y tal? Y dice, bueno, pues venga, vamos a dárselo. Y al final pues ampliaron un poquito más y el papelito pues se convirtió pues, en una escena, la del Love, todo el tema y al final el sacrificio que hace pues para salvar a su hermana, entre comillas, y a su sobrino. Lo de raparse la cabeza fue elección suya. Cuando se presentó a rodar, dijo que era mejor para el personaje y John Woo no le puso ninguna pega y bueno, y sale ahí pues con toda la cabeza rapada. Después tenemos a Gina Gershon como Sasha, la hermana de Dietrich,
es pareja de Castor, madre de su hijo, que en un principio ella no iba a hacer el papel. Lo iba a hacer la actriz de la serie Urgencias, pero se solapaban las agendas, Juliana Margulis. Y entonces al final dijeron, pues mira, pues como Juliana no puede, vamos a contratar a Gina Gerson. Y por eso hizo el papel ella. Después tenemos a Huff Fresnel como Víctor Lázaro, el jefe de todo el tema de los que quieren detener a Castor Troy, del grupo este especial de la policía y tal, que lamentablemente ya desapareció en el año 2009 y lo hemos visto en películas como Salvar al Soldado Ryan, lo hemos visto también en Fargo y en películas así. O sea, es un actor bastante conocido. Después, como el Dr. Walsh, tenemos al actor Cole Feodor, que lo hemos podido ver en la primera película de Thor como Loki, el padre de Loki. También lo hemos podido ver como un médico o un especialista en enfermedades en la película de Amazing Spider-Man El poder de Electro, y también lo hemos podido ver en un montón de cosas más. Lo hemos visto en series como Gotham, House of Cards o últimamente en The Umbrella Academy, la serie de Netflix. Después John Carroll Lynch como el guarda Walton, el guarda que es bastante, que lleva todo el cotarro de la prisión petrolífera esta, donde están las botas magnéticas, que no sé si las botas os recuerdan alguna película, luego lo voy a comentar. Y este actor también lo hemos visto en un montón de pelis, en Volcano, lo hemos visto en películas como 60 segundos, Zodiac, Gótica, y últimamente tiene un papel como dos hermanos en la serie Big Sky, que la tenéis en Disney Plus, que es de unos crímenes que pasan en un pueblo, me parece que es por ahí por Nebraska, una cosa así, que lleva una agencia de detectives, dos chicas. Os recomiendo que la veáis, está la serie curiosa, Big Sky, Disney Plus. Y después hacer una mención, un papelito pequeño que tiene Thomas Jane, que hace de Burr Hicks, un loco que está allí, que va con gafas, con el pelo así tipo rizado, en la prisión, que había tenido algo con Castor Troy y todo el rollo. Y bueno, supongo que Thomas Jane lo conocéis por películas como Deep Blue Sea, como la película de The Punisher, que salía curiosamente de malo John Travolta, y que después tenéis un corto en YouTube que hicieron para ver si hacían una secuela de la película, unos aficionados, y sale el de protagonista, que se llama The Laundry o algo así, The Punisher, The Laundry, buscarlo. Es un corto muy chulo y sale él haciendo otra vez de Punisher y la verdad que está muy muy guapo. También lo habéis podido ver en la última y malograda desde mi punto de vista película de Predator, no el de Prey, sino la anterior, que se llama Depredator, el depredador, que hacía de uno que estaba loco y que tenía aquel síndrome que dice palabrotas cuando se pone nervioso y todo el rollo. Bueno, si queréis saber alguna cosita más, os dejo por aquí el enlace, que tenéis 2 vídeos de la saga de Depredador, vosotros mismos. Bueno, respecto a efectos visuales, John Woo lo quería hacer prácticamente todo con efectos prácticos, como le gustan a M. Night Shyamalan también. De hecho, para rodar la escena del avión en el aeropuerto, estrellaron un avión de verdad y como solo podían rodarlo una vez porque valía un pastón, pusieron 13 cámaras diferentes para que no se perdiera ni un solo plano. Una auténtica locura. Después, todo el tiroteo en el apartamento de Dietrich tardaron aproximadamente 21 días en rodarlo, previa preparación de 3 meses, y se gastaron aproximadamente 10 kilómetros de cable explosivo para todas las detonaciones y todos los tiroteos que hay, que es un cable que tú por control remoto lo haces que vaya explotando y parece que estés pegando tiros de verdad. Y después lo que viene siendo las ráfagas de todas las balas y tal, eso se hizo en postproducción digitalmente. Después la canción que escuchamos, esa de Somewhere Over the Rainbow, que es de la banda sonora de la película El Mago de Oz, fue una ocurrencia de último momento de John Woo, que en un principio la película iba a ser la de Puff, el dragón mágico, pero finalmente la acabaron pues cambiando por esta, que curiosamente la versión que escuchamos en la película está interpretada por la tristemente desaparecida Olivia Newton-John. Después la persecución de las lanchas del final tardaron en prepararla un mes, y hubo uno de los especialistas, que es el que se descuelga con la cadena y va haciendo como surf con los zapatos al lado de la lancha, casi pierde la vida porque en el momento de saltar, en una de las tomas, se pegó un porrazo con la base de la lancha y perdió el conocimiento. Pero nada, se recuperó al momento, pero tuvieron que volver a rodarla. O sea que
cuidadito con los especialistas. Después, todo lo que viene siendo la idea inicial de la fuga de la prisión iba a costar mucho dinero y entonces la Paramount no estaba dispuesta a meter más dinero. La idea inicial era que Archer, convertido en Castor, se quitaba las huellas, tenía debajo las suyas propias de Archer, hacía su identificación del FBI, subía a la azotea de la central petrolífera esta, cogía un helicóptero y entonces se iba con el helicóptero. Pero esto decían, va a costar mucho dinero. Y finalmente rodaron la que vemos en la película. Sube la plataforma, aparece el helicóptero, pero él salta desde la misma. Curiosamente, como os he comentado antes, la escena esta de la fuga se rodó en una plataforma petrolífera real. Pero con el tema de que se podía provocar fuego o alguna cosa durante el tiroteo que hay, todo esto también añadieron las ráfagas de las balas y tal digitalmente. Nicolas Cage dice que fue uno de los peores días de su vida estar corriendo por allí por la cantidad de altura que había y que tenía un miedo terrible. Pero bueno, es que el especialista saltó de verdad, ¿eh? Y no le pasó nada. Y es un salto que flipas. Después, para la escena del intercambio de caras, que lo vemos ahí en el quirófano, cómo se las están cambiando, y vemos ahí un John Travolta y un Nicolas Cage, que se ven un poquito falsos. Esto fue obra del encargado de los efectos visuales, Kevin Jagger, que hizo una réplica, o sea, le cogió un molde a los actores de todo lo que venía siendo el torso. Ya os dejaré por aquí alguna imagen. Y entonces se movía, o sea, hacía gestos de respirar. Podía mover a lo mejor un poco los ojos por dentro como si estuvieran dormidos. Y tenían algunos gestos y algunos movimientos estos torsos, o sea, dan bastante más rollito. Bueno, escenas eliminadas, escenas extendidas, como suelo decir yo, hay un total de 6 y un final alternativo que ahora os comentaré en los extras del DVD, Blu-ray y tal. La primera escena eliminada es cuando Castor Troy monta todo el tema de la bomba, la activa y tal, que sale vestido de cura, y se encuentra con uno de la limpieza y lo mata. Ese trozo no se ve en la película. Otra escena es cuando el personaje de Archer va a ver si su hija está durmiendo y tal, le cierra la puerta, después se va a la habitación de su hijo fallecido y se pone allí a llorar y lo echa de menos y tal. Después, la primera escena entre Archer siendo Castor con su hermano Pollux en la cárcel era mucho más larga, hablaban de muchas más cosas y teníamos un poco más de conocimiento de los personajes. O sea, esto se podría considerar una escena ampliada, pero pues recortada pues para darle un poquito de agilidad a la película. Después el tiroteo en el Love the Dietrich también era mucho más largo, tenía más acción, más tiroteo y más muertes, pero también en la sala de montaje fueron dándole tijeretazos. Después la pelea final entre Archer y Castor, que se están peleando allí, como os digo, en la orilla cuando han estrellado la lancha y todo el tema, que le empieza a pegar con un tubo en la espalda uno al otro y tal, era también mucho más larga, pero también se recortó. Después el final original que había para la película también era un poco raro, porque cuando Archer llega a su casa y deja al niño y todo el tema, se miraba en el espejo y se veía reflejado como si fuera Castor Troy. Pero lo mejor de todo es que su mujer Eve también lo veía como si fuera Castor Troy, pero después ya otra vez se volvía en Archer. Finalmente abraza a su mujer y tal, y le enfocan la cara al personaje de Travolta y suelta una sonrisilla extraña. O sea que a lo mejor en la escena del muelle realmente quien murió fue Archer convertido en Castor y el que ha quedado vivo ha sido Castor convertido en Archer. Y lo dejan ahí que dices, ostras, ese final yo creo que hubiera estado mucho mejor después de cuando entrega al niño, bueno, llega con el niño a su casa y todo el tema. Porque hubiera dejado un final ambiguo y además para una secuela, que luego os explicaré, totalmente abierto. A mí ese final me hubiera vuelto loco. Bueno, algunas curiosidades. Es la película favorita de toda la etapa de John Woo en Estados Unidos. O sea, Blanco Mano, Broken Arrow, Cara a Cara, esta es la que más le gusta. Y también es una de las películas favoritas de la filmografía del propio Nicolas Cage. Después, el nombre de la prisión magnética, que es Erewhon, es un anagrama de la palabra nowhere, que significa ninguna parte. ¿Dónde está situada la prisión? En ninguna parte, en un punto desconocido. Después el tema de las botas magnéticas que llevan. Si os fijáis un poco recuerdan bastante a las botas que llevaban en la película que se hizo, aquella primera versión de Super Mario Bros, que fue un auténtico desastre. Son un poquito plagio, creo yo, estas botas.
Otra curiosidad es los mandos del avión que se estrella, que al principio de la película, si os fijáis, lleva JW, que es pues las siglas de John Woo. Las armas que lleva Nicolas Cage en la película, aquellas dos pistolas como bañadas en oro con dos dragones y tal, fueron elegidas por el propio Nicolas Cage, porque John Woo le puso delante unas cuantas armas diferentes y le dijo, escoge las que más te gusten para las películas. Y cogió pues esas dos, doradas con los dragones. Como curiosidad, el primer trasplante real de cara 2010, curiosamente en España, y curiosamente en el hospital del Vall d'Hebron, aquí en Barcelona. O sea que eso ya se puede hacer, pero claro, no como en la película, que es una auténtica locura. Hay una escena similar en una película de John Woo, que se llama Hard Boiled, de un tiroteo también con una escena de música así un poco que se ve al personaje de Cho Yun-fat con un bebé. Y también se escucha una canción y es la escena de acción cuando tiene que salir del hospital y tal. Y entonces son las dos muy similares. Otra curiosidad de salseo es que Nicolas Cage y Thomas Jane, el que hace de Punisher, estuvieron casados los dos con la actriz Patricia Arquette y también estaban divorciados de ella. O sea que otra casualidad de salseo. Esto es de salseo. Lo que os comentaba antes de la escena de la lancha. La escena final de la lancha era una escena que quiso hacer John Woo al final de la película de Blanco Humano, de Jean-Claude Van Damme, pero por falta de tiempo y presupuesto no la pudieron rodar. Entonces, cuando los guionistas le dijeron, ¿y por qué no hacemos esto?, se acordó de aquello que no había podido hacer y dice, pues venga, adelante. Y por eso lo incluyó en la película. Lo del tema de las palomas, que salen muchas veces en las películas de John Woo. ¿Qué significado tienen las palomas? Porque aquí las vemos, por ejemplo, en la escena de la iglesia, una escena que referencia también a la escena de la iglesia de la película The Killer, de John Woo, que todas estas películas, si no las habéis visto, The Killer, Hard Boiled y tal, ya estáis tardando, son buenísimas películas de acción. Y resulta que todo esto viene de la infancia de John Woo. Resulta que cuando era pequeño, en su congregación religiosa de su barrio, le mandaron a los niños a hacer unos carteles y tal, pues para una fiesta y tal, de dominical y cosas así. Y él decidió, pues, hacer un cartel con unas palomas, porque para él las palomas representan lo bueno de las personas, como una especie del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. Y se le ocurrió incluirla en algunas películas de su etapa de Hong Kong, y de hecho su equipo, cuando rueda una película y no la incluye en la escena, le dice, John, ¿no vamos a hacer una escena con palomas? Y entonces ya como que es una tradición que en todas sus películas, incluso Misión Imposible 2, que la rodó él también, salen palomas. En todas sus películas tienen que salir palomas, quiera él, o si no, se lo recomienda a su equipo. Bueno, la posible secuela que se iba rumoreando desde el año 2019, que lo dijo Paramount, después en el 2021 dijeron que ya tenían a un director ya contratado para hacerla y tal, y en los últimos tiempos parece ser que Nicolas Cage ha dado algunas pinceladas de lo que podría ser la película de Cara a Cara 2 y no tiene desperdicio. Según Nicolas Cage, volvería no sé de qué manera el personaje de Castor Troy y en esta ocasión habría 4 intercambios de caras, por decirlo de alguna manera, pero si lo llevamos más allá, incluso cambio de sexo, porque la idea sería Castor Troy, Archer, se cambiarían las caras, pero es que por otro lado tenemos a Adam, el hijo de Castor, y a la hija de Archer, y también podría haber, para algún tipo de misión, un intercambio entre ellos, pero claro, tiene que ser intercambio de sexo, porque uno es una chica y otro es un chico, y entonces esto sería psicológicamente incluso más loco todavía que la primera parte, pero eso es uno de los rumores y una de las ideas que ha dicho Nicolas Cage de lo que podría ir esta segunda parte. Pero lamentablemente ha habido algunas reuniones, ha habido otras reuniones por otro lado, pero no se ha llegado a nada, por lo menos hasta el día de hoy. A lo mejor estoy grabando el vídeo y se ha llegado a un acuerdo para rodar esa secuela. Hay mucha gente implicada, hay mucha gente que tiene que poner el dinero y tal, pero se ve que el teléfono, como dice Nicolas Cage, hubo un momento que dejó de sonar y entonces ya no se sabe nada más. Dice que también la ha pasado con otro proyecto, que es La Búsqueda 3, que hace 14 años que están diciendo de hacer una segunda parte, bueno, una tercera parte en este caso, pero que nadie lo ha llamado, que al principio sí, después hicieron la serie, que no han contado con él, y nada de esto. Pero bueno, os explicaré más cositas sobre el tema de La Búsqueda 3
en el vídeo que voy a hacer de la búsqueda 1 y de la búsqueda 2, porque ya os dije que voy a traer algunos vídeos más de Nicolas Cage, como La Roca, 60 segundos, las 2 búsquedas y alguna cosita más. Así que bueno, este vídeo se acaba aquí, que yo creo que ya tenéis aquí material de sobras. En fin, si os gusta esta película, si no os gusta, ¿qué os parece esta idea rocambolesca de una segunda parte? Comentarios, dad like, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo, de lo que sea. Aquí os estoy esperando en el canal. Cada vez esto va subiendo, cada vez más gente. Estoy ampliando ya, que no sé dónde vamos a llegar con el canal. ¡Hasta luego!